conspiración. Eso es lo que dice el gobierno venezolano sobre lo que podría pasar, sobre todo en un fin de semana muy especial. La sumamos a Carolina Moroso, que está siguiendo muy de cerca, y esta información, Caro, ¿cómo te va? Buen día, que nos acaba de sorprender a todos. Ya había pasado tiempo atrás que habían cerrado esta frontera, pero ahora el gobierno habla de una conspiración, teniendo en cuenta lo que va a pasar en las próximas horas con la reasunción de Maduro en el poder. Bueno, sin dudas todo esto responde a la creciente presión internacional que hay contra el régimen de Nicolás Maduro, también a partir de los acontecimientos de ayer. Recordemos, Mario, lo que pasaba ayer por la tarde. Primero, la oposición convocó a movilizaciones dentro y fuera de Venezuela. Esas movilizaciones se dieron con algunas postales muy impactantes de mucha gente realmente que se había volcado a las calles en distintos puntos del país. En particular llamaban la atención imágenes de Mérida, de algunos puntos de Caracas. Bueno, lo cierto es que quien reaparece en ese contexto es María Corina Machado, que es la máxima líder opositora, quien ante la inhabilitación para ejercer cargos públicos le da su capital político a Edmundo González Urrutia para la candidatura de las elecciones del 28 de julio. ¿Qué pasó después? Bueno, lo que pasó después es que el equipo de María Corina Machado denuncia que pierde contacto con ella, que ella había sido violentamente interceptada, que se dio una situación de secuestro y posteriormente comunican que María Corina Machado había sido liberada. Esto generó en muy poco tiempo, te diría en cuestión de minutos, que se precipitara una ola de repudio, rechazo y respaldo también a las fuerzas opositoras y los referentes opositores por parte de la comunidad internacional, incluso con palabras muy contundentes en rechazo y repudio al accionar del régimen de Nicolás Maduro, hasta de personas que son referentes de la izquierda, como el propio presidente de Chile, Gabriel Boric, que ya ha sido duro en otras ocasiones, pero que también se manifestó en este contexto. Es en este marco que hoy amanecemos con la noticia, que por cierto esperábamos, del cierre de la frontera con Colombia, al menos hasta el lunes a las 5 de la mañana, que denuncia el régimen una suerte de conspiración internacional. Todo esto en medio de lo que sería la coronación del día D para Edmundo González Urrutia, que ha dicho: yo voy a ingresar a Venezuela, yo voy a jurar como presidente, voy a tomar posesión como presidente de Venezuela, ya no como presidente electo, sino como presidente de Venezuela. Lo cierto es que para esto, ha dicho, tenía la intención de ingresar a territorio venezolano. Si uno se pone a analizar las opciones en términos de logística, hay muy pocas y por supuesto toda la atención se vuelca en esa siempre muy caliente frontera colombo-venezolana, ¿no? Es en este marco en el cual obviamente se esperaba, bueno, no tan obviamente, uno nunca sabe cuál puede ser el desenlace en este caso, porque la moneda está muy en el aire en Venezuela, pero uno esperaba que el régimen generara un movimiento de estas características, sobre todo, Mario, también teniendo en cuenta que hay exmandatarios que habían manifestado la intención de entrar a Venezuela para respaldar la toma de posesión de Edmundo González Urrutia. Ahora, ¿no? Caro, hablabas recién de la logística necesaria para la asunción de cualquier presidente, es decir, se requiere de un trabajo de campo, sobre todo en la Casa de Gobierno, para que esto sea posible. ¿Hay alguna chance, digo, en cuanto a preparación previa, en cuanto a todo lo que se necesita para la asunción de un presidente para que Urrutia pueda hacerlo? ¿O será algo simbólico? Eso es lo que, bueno, lo que me pregunto, ¿no? Es decir, bueno, está bien, tiene todo el derecho de hacerlo, porque los votos demostraron que es el presidente electo, es el nuevo presidente de Venezuela. Pero ¿va a ser un acto simbólico o un acto concreto de me hago cargo del gobierno de Venezuela? Bueno, como te decía, la moneda está muy en el aire en Venezuela. Lo que los especialistas que uno sigue, sobre todo los más conocedores desde adentro del territorio, dicen es, bueno, lo más probable es que en el día de hoy, en este día, el previsto por la Constitución de Venezuela, en el artículo 231, que ya voy a repasar con vos con respecto a sus detalles, quien probablemente, o lo que probablemente haga el régimen en el día de hoy, es una toma de posesión de hecho que obviamente terminaría de convalidar, y lo decimos en estos términos, Mario, ya hemos hablado días atrás, terminaría de consagrar un golpe de Estado.
¿Por qué? Porque Maduro no ha podido exhibir un solo elemento que valide que tiene que estar en un nuevo mandato al frente del Palacio de Miraflores. Las famosas actas, ¿no? Que desde el 28 de julio no las mostró nunca. Tosé tranquila, tosé tranquila. Caro, que estás. Caro que viene afectada de achucha varios días, así que se apasiona y le agarra la tos, le viene la tos. De hecho, muy por el contrario, es la oposición la que exhibe a través del trabajo de sus testigos, los testigos son el equivalente a los fiscales para nosotros, a través del trabajo de los testigos en los centros de votación y de lo que pudieron recabar, es la oposición la que exhibe actas. Entonces, digamos, aquí no hay ninguna duda de que lo que podemos llegar a ver en las próximas horas, si el régimen logra llevar adelante lo que tiene previsto, es la consagración de un golpe de Estado. Ahora, con respecto a lo que me preguntabas de la oposición, fíjate vos lo que dice este artículo 231. El candidato elegido o candidato elegida tomará posesión del cargo de presidente o presidenta de la República el 10 de enero del primer año de su periodo constitucional mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Si por cualquier motivo sobrevenido el presidente o presidenta de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia. Claro. Por supuesto que hoy el régimen tiene tomadas las instituciones, pero atención, porque desde la oposición dicen, bueno, pero hay una Asamblea Nacional con referentes opositores que, por cierto, han estado desperdigados por el mundo, que podría convalidar ayer justamente lo hablaba con un asesor venezolano que estaba con nosotros, con Darío Lopreiti y con Mariana Cebulín por la noche, y decía, bueno, podrían estos miembros, en desconocimiento de la Asamblea Nacional del régimen chavista, digamos, también muy puesta a dedo y muy funcional al régimen, podrían ellos convalidar ese juramento o esa toma de posesión de Edmundo González Urrutia. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo hace Edmundo en este contexto para ingresar a Venezuela? Sí, hay un dato que suma Elena que lo queremos comentar con vos. Elena. Exacto, Caro, porque hablabas tú de la importancia del apoyo de la comunidad internacional, que lo tiene Urrutia y que cada vez más carece Maduro. En el caso de que se ponga ahí la banda presidencial, va a quedar condenado al ostracismo político, porque ahí vemos el tuit de Donald Trump, que va a juramentar en 10 días como presidente de la mayor potencia mundial que lleva la batuta en temas internacionales, y dice lo siguiente: la activista por la democracia venezolana, María Corina Machado, y el presidente electo, González Urrutia, están expresando pacíficamente las voces y la voluntad en mayúscula del pueblo venezolano, con cientos de miles de personas manifestándose contra el régimen. La gran comunidad venezolana estadounidense apoya abrumadoramente una Venezuela libre y yo también lo apoyo firmemente. Estos luchadores por la libertad no deben sufrir daño y deben permanecer seguros y con vida. Un posicionamiento, Mario, muy claro del presidente electo de Estados Unidos en apoyo. Ahí pone además la imagen de María Corina Machado cuando reapareció ayer en la multitudinaria marcha, y de ella hablando al público. Sí, dos fotos muy imponentes, ¿no? Muy imponentes e impactantes. ¿Qué implica este mensaje, digamos, este posteo de Donald Trump, Caro? Y esto implica, por supuesto, muchísimo nerviosismo para el régimen de Nicolás Maduro. Algo que quizás ya preveían, ¿no? Porque recordemos que este enero de superacción en términos de la agenda internacional, con él vamos a estar bastante ocupadas en el próximo mes, tiene varias fechas clave. Una tenía que ver con justamente esta semana y este día D, que es el 10 de enero para Venezuela. Venezuela es un tema muy central en la agenda internacional por muchos motivos. Por la crisis humanitaria, por el problema de seguridad que implica el régimen venezolano y su vigencia en la región. Pero otro día D es el 20 de enero, que es la asunción de Donald Trump. Donald Trump ha designado como su secretario de Estado a Marco Rubio, un descendiente de cubanos, hijo de cubanos, que es una de las voces más fuertes en la conversación pública y política en los Estados Unidos en contra de la tríada de los regímenes autocráticos en América Latina: Cuba, Venezuela y Nicaragua, especialmente con el régimen venezolano. Ellos saben que viene un periodo de mucho y severo aislamiento. Y cuando hablamos de mucho y severo aislamiento también hablamos de paquetes de sanciones, de aislamiento económico. Con lo cual Maduro se juega el todo por el todo en los próximos días, ¿no? Por eso va a querer consagrar de la manera que sea, incluso a un costo altísimo, el golpe de Estado o esta suerte de usurpación de poder
en el día de hoy, ¿no? Y también habló el gobierno argentino, Gonzá. Exactamente, Mario, y de dos maneras lo hizo el presidente Milei. Por un lado, con un comunicado oficial, ustedes saben que este gobierno tiene una especie de herramienta instalada desde el 10 de diciembre del año 2023, que son los comunicados de la oficina del presidente. No sé si lo podemos ver en pantalla, pero básicamente la oficina del presidente expresó su extrema preocupación por el ataque criminal del régimen chavista contra la líder democrática María Corina Machado en Venezuela, cuando atendía la protesta legítima en Chacao. Hay todo un desarrollo, Mario, de este comunicado en el cual el presidente Milei finalmente, me parece, atendiendo una cuestión, te diría, de mucho sentido común y de lo que en el gobierno llaman, entre comillas, normalidad, termina en el último párrafo pidiéndole a todos los gobiernos de la región que se expresen en contra de lo que está haciendo Maduro en Venezuela, particularmente en lo que hace al ataque contra Corina Machado, exigiendo el fin del régimen socialista que ha dejado, y estoy leyendo textualmente, a millones de venezolanos en la pobreza, exiliados o dependientes de las dádivas de la dictadura. Por último, Mario, en el plano de los gestos políticos, que vos sabés son tan importantes como las formalidades. Ayer el presidente le pidió expresamente a su jefe de gabinete, que es su persona de máxima confianza junto con su hermana y con Santiago Caputo, que salga a la Plaza de Mayo a expresar públicamente, visiblemente y concretamente el apoyo a la movilización. Por eso Guillermo Francos, con su vicejefe de gabinete, Lisandro Catalán, participaron, repito, por orden expresa del presidente, de la movilización, para que a nadie le quede una duda de que este gobierno de Milei repudia la dictadura y el golpe al Estado de Derecho perpetrado una vez más, hoy reasumido por Nicolás Maduro. Gonza, Caro y Mario, en contraposición, no sé si Luca lo tiene, está el tuit de Gustavo Petro, del presidente de Colombia, que calificó ayer de fake news la detención de María Corina Machado. Y esto es importante, no sé si Caro nos lo puede ampliar un poco más. ¿Qué presidentes están apoyando dentro del continente americano y a nivel internacional a Nicolás Maduro, y quiénes van a tener representación hoy en esta especie de farsa de toma de poder, de reelección de Maduro? Bueno, es importante lo que vos marcás, Ele. Sabés que no hay tanta nitidez al respecto. De hecho, hay algunos trascendidos que incluso indicarían que hasta el propio amigo íntimo, Daniel Ortega, el líder de la dictadura nicaragüense, no iría. O sea, imagínate vos el nivel de aislamiento, ya un nivel de aislamiento total. Recordemos que sobre él estaba leyendo esta mañana que digamos, 3 países que estarían representados serían China, Rusia y Bolivia. Digo, en cuanto al contexto latinoamericano, aparentemente Bolivia sería uno de los países que o va su presidente o estaría representado en la Asunción, ¿no? Sí, claro, es importante marcar eso, que quien no está mandando... Hay países que van a mandar delegaciones o delegaciones diplomáticas o algún funcionario, pero ojo, porque primeros mandatarios, a esto me refiero, la verdad es que poco y nada estamos viendo, al menos en nuestra región. Y esto tiene que ver con lo que veníamos diciendo antes. Es la mancha venenosa en términos de qué es la consolidación del golpe, o de un gobierno que pasa a ser un gobierno de facto, ¿no? Bueno, no es que ya no lo fuera, ¿no? Porque también había muchas dudas sobre la legitimidad de Maduro antes, ¿no? Pero en este caso, realmente ha quedado totalmente convalidada esa falta total de legitimidad con lo que pasó a partir de las elecciones y desde el 28 de julio, ¿no? Pero me parece muy importante marcar esto. Si termina siendo que no va Daniel Ortega a la Asunción, si esto termina siendo así, realmente el nivel de aislamiento del régimen es total. Es cierto que hay países, y esto a veces tiene que ver con una cuestión estratégica, perdón, ya cierro, Marito. Sí, Cari. Hay países que para no romper una relación diplomática o un diálogo con el régimen venezolano van a enviar representación. Incluso hay muchos que con una mirada pragmática dicen, bueno, alguien tiene que conservar una interlocución con el régimen de Maduro. Pero bueno, lo cierto es que es bien peligroso porque en términos institucionales es un país convalidando un golpe. Si hoy reasume finalmente Maduro,
va a superar el periodo de gobierno de Chávez. Chávez estuvo 14 años en el poder, después la cuestión de salud se interpuso en el medio. 18 años en el periodo que arranca hoy Nicolás Maduro, en las condiciones en las que estamos hablando, ¿no? Absolutamente inconstitucionales, llegaría a 18 años en el poder. Algo que me llamó la atención ayer, de la Argentina nadie apoyó, salvo un comunicado de las Madres de Plaza de Mayo. Increíble. O sea, una organización de derechos humanos que no se puede negar, digamos, el trabajo que hicieron durante la dictadura para esclarecer lo que estaba haciendo el gobierno militar en ese momento con los desaparecidos, apoyando de manera irrestricta este nuevo camino de Nicolás Maduro, realmente insólito. Sí, bueno, esto también y genera mucha impotencia y mucha bronca porque hay que tener mucha memoria histórica en este sentido. Venezuela fue un país que fue refugio, supo ser una democracia vibrante y fue refugio para quienes huían en distintos lugares de Latinoamérica de los años más oscuros que recuerdan nuestra historia reciente. Entonces que ahora que los venezolanos están pidiendo que se los escuche y que se los vea y que se llame a las cosas por su nombre, estén las organizaciones en algunos de esos mismos países reacias a categorizar al régimen de la manera que corresponde y en algunos casos en connivencia, romantizando un régimen de estas características que no es ni más ni menos, y lo digo con responsabilidad, que una dictadura militar, porque hoy Nicolás Maduro solo tiene las fuerzas de seguridad y el aparato represivo para mantenerse en el poder. Que desde esos mismos países haya organizaciones que estén avalando, respaldando y romantizando eso es profundamente doloroso para los venezolanos porque, y esto lo quiero repetir, Venezuela siempre ha sido un país de brazos abiertos para todos los que necesitaron respirar mejor y huían de la opresión. Mario, sí. Dos datos, mejor dicho, para acompañar a Caro en lo que está planteando, que me parece muy atinado. Primero, el gobierno de Pedro Sánchez, que es un gobierno, digamos, socialista en España, atendió la convocatoria que en el Congreso español hicieran los diputados del PP, especialmente los de la centro-derecha española, pidiéndole que le dé refugio a Edmundo González, y España se lo dio siendo un país gobernado por el socialismo. Con lo cual, la mancha venenosa de Maduro ratificada en España. Y Chile, que es un país hoy gobernado por un presidente de origen comunista en su juventud y después de izquierda, digamos, ya en su madurez, retira la representación diplomática de Venezuela. Ya no quedan argumentos. Ayer con Caro... Bueno, Lula tampoco, ¿no? No, Lula tampoco. Lula, igual, siempre es bueno... Igual va a estar presente el canciller brasileño, el embajador, sí. Caro, si no me equivoco, tanto el brasileño El como el embajador. colombiano, como Sí. el mexicano. Exacto. Los países Representación mediadores, diplomática. con lo cual en ese caso no se puede decir, Gonza, el ejemplo que ponías de España, por ejemplo, y que me parece muy significativo, no es en el caso de los países mediadores, que Exacto. si bien intentaron una labor a lo mejor de diálogo, ahora mismo se han mostrado muy tibios y hay parte de la población muy indignada Totalmente, claro. de esa presencia en este suerte de fraude que va a protagonizar hoy Maduro. La sensación que uno tiene, ayer lo charlábamos con Caro en el aire, con un politólogo venezolano. No hay argumentos, Mario, Elena, Caro, para poder desde el punto de vista conceptual discutir si en Venezuela hay una dictadura o no. Digo, dictadura es básicamente romper el Estado de Derecho. Romper el Estado de Derecho es eliminar las garantías democráticas. Eliminar las garantías democráticas es destrozar, hacer trizas lo que fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que entre otras cosas te permiten, Mario, libre competencia electoral, presentarte a elecciones, expresar libremente tu opinión, circular libremente, todo lo que ayer no se le permitió a María Corina Machado, lo que no le permiten a Edmundo González y a muchos otros, porque hoy estamos poniendo A el ver, foco en esos estas... son las cabezas. Son las cabezas, pero pienso en Guaidó. Son lo visible, pero a millones de venezolanos Mirá, les ha pasado lo Mario, mismo. pienso en la historia de Leopoldo López, lo más visible, ¿no? En Guaidó y tantos otros que no vieron sus derechos democráticos respetados. No hay dudas conceptuales. Esto que en su momento ocurrió con el gobierno de Alberto Fernández, que eran muy tibios para saber si calificaban o no esto como una dictadura, es incomprensible desde el plano de lo conceptual, que es clarísimo. Caro, y estoy pensando... Por Sí. favor, cerrá la idea, sí, cerrá la idea.
Sí, absolutamente sí. De hecho, en la administración anterior, incluso quien ejerció en la Cancillería, el segundo canciller que tuvo la administración anterior, que fue Santiago Cafiero, en un momento, recuerdo que le preguntaron por María Corina Machado y casi como en una suerte de, entre comillas, ninguneo, había dicho no conocer de quién le estaban hablando, no estar familiarizado con de quién le estaban hablando. También hubo un ejercicio de tratar de minimizar a las voces disidentes. Realmente fue muy, muy cruel lo que se hizo, ¿no? Independientemente de que uno concuerde o no con el ideario de uno u otro, ¿no? Esta funcionalidad en invisibilizar a la disidencia venezolana también ha sido Pero muy no solo cruel. eso. Me dicen también... Se llenaban la boca e hicieron miles de actos oficiales ponderando la relación que tenía la Argentina con Venezuela y con Nicolás Maduro. Pero esto está en actos oficiales, basta con ir al archivo, ¿no? No es solamente lo que hicieron con la oposición, es lo que hicieron también con el entonces gobierno elegido o el sucesor de Chávez, devenido hoy, a partir de hoy, en un presidente de facto. Absolutamente, pero además déjame decirte algo, y esto a mí me parece en lo personal, ya ahora te estoy hablando como argentina, como ciudadana, no como periodista, un aspecto casi imperdonable para la administración anterior, teniendo en cuenta la historia en la defensa de los derechos humanos que tiene la Argentina. La República Argentina había encabezado en la administración de Mauricio Macri, junto con otros países, la denuncia ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. La Corte Penal Internacional es la máxima instancia que existe. Durante la administración de Alberto Fernández se tomó la decisión de retirarse de esa denuncia. Luego la Argentina se reincorporó apenas comenzó la gestión del presidente Javier Milei. Pero quiero decir esto, a ver, la discusión sobre Venezuela, al igual que la discusión, y lo voy a decir en términos muy categóricos, sobre Nicaragua, y mal que le pese a muchos, la discusión sobre Cuba no es una discusión de ideologías o de solidaridades automáticas según afinidades. Es una discusión sobre humanidad y sobre derechos humanos y sobre derechos fundamentales, sobre la dignidad de las personas. Entonces, en ese plano no hay ambos lados. No hay dos lugares o dos posiciones válidas donde pararse. Hay una única posición válida que es en la reivindicación de los derechos fundamentales de las personas. Claro. Es decir, la Argentina nunca debió salir de una denuncia habiendo tantas pruebas, casi te diría flagrantes, registradas por cámaras hasta en vivo cubriendo protestas en Venezuela, de que allí se violaban sistemáticamente los derechos humanos. El régimen, Mario, ha instrumentalizado el horror. Ellos han convertido el horror en propaganda en el último tiempo. De hecho, claro, recuerdo un video en el cual se registraba en un vivo de Instagram una detención ilegal y el régimen lo musicalizó con la música de Freddy Krueger, publicitando la Operación Tuntún. Es decir, ellos no quieren salvar reputacionalmente nada. Por eso llama la atención que haya gente en otros rincones del mundo, como en la Argentina, queriendo romantizar o salvar reputacionalmente a un régimen que ya no se está molestando en salvar nada. Muy por el contrario, dicen, somos terror y lo vamos a seguir siendo. Caro, te espera un día de mucho trabajo. Venezuela está en la agenda del día de hoy como uno de los temas importantes. Tomate muchos tecitos, por favor, con mucho jengibre y cuida esa voz, te lo pedimos, por favor. Un abrazo grande. Abrazo. Mario, te digo una sola cosa que me acaba de llegar, pero quiero actualizar la información. Me llega la información de que se suspenden los vuelos entre Colombia y Venezuela hasta el 13 de enero, ¿no? O sea, se profundiza la medida. De última hora sumada, exactamente, sumado al dato del cierre de la frontera, generalmente son medidas que...